a mencionar mucho la palabra justicia. Y cuando la Biblia habla de justicia, se refiere a la justificación, se refiere cómo el ser humano puede estar bien delante de Dios. Lo ponemos como ejemplo. Hay diferentes religiones que tienen distintas cosas para estar bien delante de Dios. Me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, cuando hacía algo malo, tenía que ir al cura yo y me confesaba. Y el cura me decía, tenés que repetir esto, y vas a estar bien. Entonces uno tenía la conciencia tranquila. Los musulmanes, ellos tienen que hacer como 5 cosas para ir al cielo. Tienen que orar cierto número de veces por día, tienen que ir a Meca una vez en su vida. Todo eso para ellos estar justificado, estar bien para con Dios. Cada religión tiene su punto de vista. El ser humano, hay un problema con el ser humano, tiene una conciencia. Y la conciencia le dice, estás mal. En tiempos modernos, ¿cómo lo hacemos? Dice, hubo una explosión muy grande en el universo y así que estamos aquí de casualidad. Así que con eso tratan de apagar la voz de la conciencia. Distintas formas. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta tarde. La lectura bíblica la vamos a tener en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9. So we're going to look at Romans chapter 9. Romanos capítulo 9, vamos a leer desde el verso 30 al 33 We're going to read from verses 30 to 33. y después va a ser desde el capítulo 10, en la And misma after, página, we're del going verso 1 al 4. We're going to look at chapter 10 of the same book, verses 1 to 4. Primero vamos a leer toda la porción en español y después vamos a leer una porción más pequeña en el mismo pasaje en inglés. Dice así la palabra del Señor. Romanos 9, verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Voy a repetir el verso 3 nuevamente. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a leer ahora en inglés la porción del 1 al 4 en el capítulo 10. So I'm reading from Romans 10, verses 1 to 4. Brothers and sisters, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Christ is the culmination of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Se dice que la música popular refleja el sentir de la sociedad
es como un termómetro. So it can be said that popular music reflects the feelings in society. It's like a thermometer. En la década de los 80, la banda U2 lanzó la canción I Still Haven't Found What I'm Looking For. And so in the 80s, the band U2 released a song called I Still Haven't Found What I'm Looking For. Parte de la letra dice lo siguiente: And so part of the lyrics are the following. rompiste los lazos y soltaste las cadenas, You broke the ties and you released the chains. llevaste la cruz de mi vergüenza, You carried the cross of my shame. oh mi vergüenza, sabes que lo creo, You know I believe it. pero todavía no he encontrado lo que estoy buscando, But I still haven't found what I'm looking for. pero todavía no he encontrado lo que estoy buscando. But I still haven't found what I'm looking for. En la porción bíblica de Romanos que hemos leído, vemos al pueblo de Israel que buscaba la justicia y no la encontraron. So in the Bible portion of Romans that we just read, we see the people of Israel who sought righteousness, but they didn't find it. Y los gentiles, los no israelitas, que no buscaban la justicia, la encontraron. And the Gentiles who were not Israelites, who did not seek righteousness, they found it. Es decir, la justicia que es por fe. So that's to say, righteousness is through faith. El bosquejo de la meditación lo encontramos en Romanos capítulo 10, verso 3. And so we're going to look at the outline of this meditation in Romans 10, chapter 3. Primero, ignorando la justicia de Dios. Firstly, ignoring the righteousness of God. Segundo, buscaban de establecer su propia justicia. Secondly, they sought to establish their own righteousness. Tercero, no hubo sumisión a la justicia de Dios. Thirdly, there was no submission to the righteousness of God. Este versículo 3 encapsula todo lo malo que existe en el corazón humano. And this verse 3 encapsulates all the evil that exists in the human heart. Siempre queremos resistir a lo que Dios quiere. We Queremos always want to resist what God wants. Queremos hacer lo que nosotros queremos. We want to do it our own way. Antes de avanzar, definamos qué es la justicia de Dios. But before we move forward, let's define what is the righteousness of God. La justicia de Dios se refiere al hecho de que su naturaleza, pensamientos, sentimientos y acciones son siempre correctos. God's righteousness refers to the fact that his nature, thoughts, feelings, and actions are always right. La justicia de Dios significa que Él mismo es el estándar absoluto o perfecto final de lo que es correcto y justo. God's righteousness means that he himself is the absolute or perfect final standard of what is right and just. La razón que el ser humano y los israelitas ignoran lo perfecto de Dios es porque estamos en tinieblas. The reason that humans and the Israelites ignore God's perfection is because we're in darkness. En Colosenses, el capítulo 1, versos 12 y 13, vemos cómo los que son justificados por Dios, ¿qué ha sucedido con ellos? And so in Colossians 1 verses 12 to 13, we see those who are righteous in the Lord, what they do. Fíjese el cambio, el milagro. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. And look at the change. It says, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. La pregunta que podemos hacer, ¿el Señor trató de ayudar la ignorancia del pueblo de Israel? So the question is, did the Lord try to help the ignorance of the people of Israel? Y la respuesta la encontramos en Romanos el capítulo 10, versos 19 al 21. And we find the answer in Romans chapter 10 verses 19 to 21. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Again, I asked, did Israel not understand? First, Moses says, I will make you envious by those who are not a nation. I will make you angry by a nation that has no understanding. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. And Isaiah boldly says, I was found by those who did not seek me. I revealed myself to those who did not ask for me. Por ejemplo, podemos decir, hay personas aquí, tenemos hermanos, hermanas de Colombia, de El Salvador, de Chile, de Costa Rica, y ustedes no buscaban a Dios, no eran pueblo de Dios, sin embargo Dios se manifestó en sus vidas. For example, we can say that there are people here who didn't seek the Lord, but the Lord manifested himself to them. Y así el Señor se manifestaba al pueblo de Israel, pero ¿qué hizo el pueblo de And Israel? that's how the Lord manifested himself to the people of Israel. But what did the people of Israel do? El verso 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. And it tells us in verse 21, but concerning Israel, he says, all day long I have held out my hands to a disobedient and obstinate people. En lo personal, ¿qué vamos a hacer cuando Dios extiende sus manos hacia nosotros para que nos acerquemos a Él? So personally, what are we going to do when God extends his hand to us so that we can come closer to him? ¿Cómo vamos a responder? How are we going to respond? Segundo punto. The second point. Dice que buscaban su propia justicia. It says that they were seeking their own righteousness. Buscaban para encontrar. They were seeking to find. Anhelaban. They were longing. ¿Por qué querían encontrar su propia justicia? Why did they want to find their own righteousness? Dice el verso 3, porque querían establecer lo que se les antojaba. Verse 3 tells us that they wanted to establish what they wanted. Es más fácil predicar a un pecador que a un religioso. It's easier to preach to a sinner than a religious person. Y el religioso no necesita una iglesia para ser religioso. And a religious person does not necessarily need a church to be religious. Hay gente que no pertenece a ninguna There creencia, are people who don't align with any belief, pero piensan que van al cielo. but they think they're going to heaven. Porque son buenos padres, buenos esposos, son ciudadanos respetables. Because they're good parents, good spouses, they're respectable citizens. Ellos dicen, yo ya encontré lo que andaba buscando. They say, I've already found what I was looking for. Pero esto es lo que Dios dice. But this is what God says. Romanos capítulo 3, versos 9 y 10. In Romans chapter 3, verses 9 and 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. What shall we conclude then? Do we all have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. As it is written, there is no one righteous, not even one. ¿Cómo podemos aplicarlo a lo personal? How can we apply this to our personal lives? Busquemos el reino de Dios y su justicia. Let us seek the kingdom of God and his righteousness. Que nuestras oraciones digan, hágase tu voluntad aquí en mi vida como en el cielo, Señor. Let our prayers say, do your will here in my life as it is in heaven. Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lord, not what I want, but what you want. Nos atrevemos a hacer esa oración a We nuestras need to be vidas. saying that prayer over our lives. Usted dice a veces, la cruz es muy dura. Sometimes you might think the cross is so hard. Señor, la carga que tú me has dado es muy dura. Lord, the life you have given me here on earth is hard. Yo creo que es tiempo de decirle al Señor, Señor, no se haga tu voluntad, sino la tuya. And that's the time to say, Lord, not my will, but yours. Someto mi dureza de corazón ante ti, Padre. Submit my desires and my heart to you, Lord. Tercer punto, Third point. no se sujetaron
a la justicia de Dios. They did not submit to the righteousness of God. El ser humano no quiere someterse al Señor. Human beings do not want to submit to the Lord. Un escritor dijo, lo más importante es conocer a Dios y conocerte a ti mismo. One writer said the most important thing is to know God and to know yourself. Conocer a Dios. To know God. La Biblia nos enseña cómo es Dios. And the Bible shows us who Dios is God. es espíritu, God is spirit. es conocible, God is knowledgeable. Él es eterno, He's eternal. es omnipotente, He's omnipotent. es omnisciente. He's omniscient. Dios es sabio. He is wise. Moralmente, Dios es fiel. And morally, God is faithful. Él es veraz. He's true. Él es bueno. He's good. Él es paciente. He's patient. Él es amoroso. He's loving. Lleno de gracia y And misericordia. He is full of grace and mercy. Dios es santo. God is holy. Dios es recto y justo. God is upright and just. ¿Y nosotros cómo somos? And how are we? Comparándonos al Señor. How are we compared to the Lord? Cristo dijo en Juan 3:3, And Christ tells us in John 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. El ser humano es tan diferente a lo que Dios requiere que la única alternativa es un cambio total. The human being is so different from what God requires that the only alternative is a total change, Un nuevo nacimiento, a new birth, una regeneración. a regeneration. Esto nos lleva a la conclusión. And this brings us to the conclusion. Romanos, el capítulo 10, verso 4. Romans 10, verse 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Qué precioso, hermano, que How la beautiful is justificación está en Cristo. That righteousness is in Christ. Romanos 3, 21, 22. Romans 3 verses 21 to 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. But now apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. The righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. Romanos 3 del 24 al 25. Romans 3 verses 24 to 25. Mire qué gozo, mire qué gozo Look que hay at the aquí. joy in this. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. And all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. ¿Cómo puedes tener paz en tu conciencia? How can you have peace in your conscience? Es fe en la sangre de Jesucristo. It's through faith in the blood of Fe Christ. que Jesús llevó todos nuestros pecados, todos tus pecados. that Jesus Y esa Christ sangre bendita fue el precio por esos pecados. Took all of Eso es your lo que sins, nos dice el Señor que tenemos que creer. and that blood paid the price for Él you. es la propiciación, o sea, es propicio. Cuando Dios ve la sangre, la ira de Dios dice, con eso es suficiente.
los pecadores arrepentidos no tienen que pagar el precio. Mi hijo pagó el precio. And the Lord says Gloria a that Dios. Christ's blood is Gloria a Dios. Gloria a Dios por la sangre de Jesús. Yo creo en la sangre de Jesús que fue derramada por mis pecados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por siempre. Oh, gloria al Rey. Gloria a su nombre para siempre. Oh, aleluya. Lo que los israelitas buscaban, no lo pudieron encontrar. Y tú, amado hermano, estás escuchando la palabra de Dios que te dice, eres perdonado por la sangre del Cordero. Bendito sea el Rey. Lo voy a leer nuevamente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. God presented Gloria al Christ Rey. as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 3:26. In Romans 3 verse 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. He did it to demonstrate his righteousness at the present time so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Dios dice, yo soy justo, yo soy santo, yo soy puro y yo te justifico. God says that he gives us righteousness. Romanos 3:28. Romans 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Yo no sé qué estás haciendo tú para estar bien para con Dios. ¿Qué obras estás haciendo? ¿Qué es lo que el enemigo ha estado sembrando en tu corazón para estar bien para con Dios? What is the enemy telling you that you need to do to be good with God? El Señor te dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, The Bible sin tells us las obras de la ley. that we are justified through faith apart from the works of the law. Romanos 3:30. Romans 3:30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Since there is only one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith. ¿Qué es eso? What does this mean? A los judíos y a los del Salvador, a los de Chile, a los de Argentina, Costa Rica, Cuba, los países que no menciono, todos tienen que venir por fe a través de Jesús. Eso es lo que está It's diciendo. telling us that everyone needs to come through faith to Jesus. Leí el capítulo 5, verso 9. And we're going to read Romans chapter 5 verse 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? La ira viene sobre esta tierra, hermano, pero los que han sido justificados van a ser libres de esa ira. God's wrath will come to this earth, but those who are justified will be freed from this. Estimado amigo, hermanos, hermanas, Friends, brothers, sisters, somos llamados a creer. we are called to believe. No somos llamados a creer en Dios primeramente, ni tampoco en la obra del Espíritu Santo. We're not called to believe in God first or the work of the Holy Spirit. Primeramente y exclusivamente somos llamados a creer en Cristo Jesús. Firstly and exclusively, we're called to believe in Jesus Christ. Dios nos llama en este día a creer que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz.
God calls us today to believe that Christ carried our sins onto the cross. Somos llamados a creer que murió. We're called to believe that he died. Somos llamados a creer que resucitó al tercer día. We are called to believe that he rose again on the third day. Somos llamados a creer que ascendió en gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre. We are called to believe that he ascended in glory and is seated at the right hand of God the Father. Una vez que creemos esto y lo confesamos, Once we believe this and confess this, entonces creeremos a Dios que lo envió. then we will believe God who sent Jesus. Creeremos en la obra santificadora del precioso Espíritu Santo. And we will believe in the sanctifying work of the precious Holy Spirit. Si así lo hacemos, entonces Dios dice, And if we do this, God says, fui hallado de los que no me I buscaban. was found by those who did not seek me, Me manifesté a los que no preguntaban and I was revealed to those who did not ask for me. por mí. Amén.